El Avispero, información que hace ruido. De lunes a viernes, de 9:30 a 13 horas, por la 90.5. Marco, el fondo de las discusiones respecto de temas trascendentales en un país como los que estamos tratando ahora en la conversación, muy por encima, muy generalmente, pero digo, el fondo de la cuestión sigue siendo sostener métodos de una dictadura, que fue una de las más largas del continente, digo, y entendemos que vos te definiste también progresista, sin embargo, la pregunta sería, bueno, claramente no es tu rol hoy, pero digo, fuiste candidato a presidente 2 veces. ¿Qué ha pasado que ningún partido, incluso Bachelet, que ha sido de lo más progresista, por ponerle un nombre, que ha asumido la presidencia en ese país, no ha tocado ninguna de las leyes que se heredó de la dictadura de Pinochet? Yo creo que Michelle Bachelet hoy día es muy impopular, pero yo soy minoría en Chile, yo no voté por ella, pero creo que hoy día es una mejor presidenta que antes. Yo no estoy de acuerdo con la mayoría de los chilenos, y yo no creo que ella esté haciendo un gobierno menos audaz que antes. Creo que al revés, que este gobierno número 2 es más audaz, más impopular, porque la derecha le ha dado más duro, porque de verdad que esta vez intentó, aunque sus ministros la llevaron por mal camino, intentó hacer reformas que las encuentro yo más valientes, más complejas. Creo que este Bachelet 2 es mejor que Bachelet 1, pero recuerde usted que soy ultra minoría. En Chile la mayoría encuentra que este gobierno es peor que el primero. Yo creo que al revés, que ella intentó hacer cambios. Vos decías que este gobierno ha sido mejor que el segundo, en el caso de Michelle Bachelet. Uno de los temas también, uno de los conflictos profundos que tiene Chile es la relación con el pueblo mapuche, que es un conflicto igual que se da en todo el continente. Digo, Argentina tiene la misma situación, y aquí en Argentina no existen más de 36 naciones originarias, más de 36 pueblos preexistentes a este estado en el extenso territorio de lo que hoy ocupa Argentina. Vos como candidato a presidente, como militante de partido, como progresista definido, ¿cómo ves esta situación y este conflicto que tiene larga data y que tiene una escala de violencia que ha ido aumentando en los últimos años? El Estado de Chile siempre tuvo con los pueblos originarios dos tipos de relaciones: paternalismo y asistencialismo. Y yo creo que eso hay que cambiarlo de manera urgente. Eso supone una relación horizontal por la vía de un reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos originarios, el estatus de nación, de Estado plurinacional. Hay varias naciones, eso no existe en la Constitución chilena, por lo cual hemos propuesto una asamblea constituyente, entre otras cosas por eso. 3, la necesidad de la elección directa de intendentes, de lo que ustedes llaman gobernadores, que no existe en Chile desde hace 200 años. En la colonia chilena nunca, hasta el día de hoy, se ha permitido que las regiones sean autónomas. 4, formas de autonomía de gobierno de los pueblos originarios. 5, la necesidad de un plan no solamente de recuperación de tierras, sino de fomento y cultivo y trabajo de las tierras, de acompañar a los pueblos originarios en eso. El Estado chileno tiene un deber de reparación, pero también de acompañamiento productivo. Vale decir que es una visión completamente distinta a la del grueso de la clase política chilena, y por eso nosotros nos atrevemos, no solamente en este contacto de radio, sino en todas partes, a invitar a los chilenos a sumarse al movimiento progresista. Necesitamos ser más, porque esta propuesta que hacemos es la que más violenta a los sectores, a los poderes fácticos de Chile. Y más allá de ser minoría, digo, no es un dato menor que tu puesto en las elecciones no fue alejado de quienes ganaron la presidencia. Estábamos leyendo antes de la entrevista acerca de unos debates que hay ahora sobre los fondos para campañas. ¿Cuál es la situación en ese sentido, Marco? Nosotros estamos siendo acusados en menor medida desde el punto de vista de los hechos y de la gravedad de los hechos, pero como toda la clase política, de un posible financiamiento irregular de campaña. Es bueno recordar que en Chile no hay recursos para las campañas, ni públicos del Estado, sino que hay que conseguirse a través de los privados, por la ley. Yo no soy hombre de dinero, no soy hombre de patrimonio, y decidí competir como diputado, como candidato presidencial, con fuerza, desafiando a dos coaliciones que a mi juicio llevan mucho tiempo gobernando. Ese desafío lo
lo enfrenté tomando las reglas de la democracia. Efectivamente hoy día se trata de construir una sombra sobre mi figura que lleva no menos de un año, de todos los medios, todos los días, y he respondido más de 100 entrevistas como lo hago ahora, que no tengo en ninguna de mis cuentas ningún dinero ilegal, que a diferencia de muchos políticos nunca he cambiado una coma en mi programa por dineros, nunca hemos vendido nuestra conciencia, y desafío a toda la clase política que abramos todos los aportes reservados de Chile, los aportes que recibimos en las campañas, y veamos quién se comportó cómo. Pero aquí efectivamente yo veo una colusión de algunos sectores conservadores de transformarnos al Partido Progresista, el partido más transparente de Chile, en un partido hoy día bajo fuego, producto que las encuestas demuestran que somos probablemente la fuerza más cerca de la presidencia futura. Nosotros una de las cosas que estábamos leyendo era justamente eso, y por eso te decía que no es un dato menor que la fuerza que te tiene encabezando sea una de las fuerzas más cercanas a la futura presidencia, teniendo en cuenta también el grado de descreimiento que hay por parte del pueblo chileno en la democracia y en el sistema electoral. Así es, tenemos una verdadera chance, pero tenemos efectivamente un nivel de abstención muy alto, y yo llamo a todos los vecinos de Neuquén, los compatriotas chilenos, a que sepan que ahora va a pasar algo histórico, van a poder votar, y eso significa una revolución desde el punto de vista del derecho a la participación electoral democrática, y que la usen, que voten por quien quiera, porque vayan a su consulado y que saquen cédula de identidad y voten por quien quieran, pero va a pasar algo inédito en la historia, en 200 años de historia republicana. La nacionalidad no será cuestión de domicilio, todos podrán votar, y eso es una noticia sensacional. ¿Cuál es tu visión, tu perspectiva? Porque hablaste de una asamblea constituyente, hablamos también de que la Constitución y la mayoría de las leyes vigentes son herencias de la dictadura. ¿A tu criterio este gobierno de Bachelet ha sido mejor que el anterior, a contramano de lo que dice quizás la opinión pública o la opinión más popular, lo que está diciendo la gente, digamos, que lo ve distinto? Va a ser muy difícil cambiar un poco, por lo menos un poco, esa matriz dictatorial que tienen las leyes en Chile. Yo primero quisiera recordar que este gobierno no es nuestro gobierno, nosotros no somos parte de este gobierno, no votamos por ello. Yo digo que las intenciones, las ambiciones, los sueños, los horizontes de Michelle Bachelet 2014 son mejores que las del 2006, es más valiente. Otra cosa es que lo esté logrando, creo que están con verdaderos problemas, serios problemas de logros, le ha ido mal porque creo que han hecho las cosas mal en el gobierno, pero eso es otro problema. Yo valoro por lo menos que Michelle Bachelet mire hacia el lugar correcto, el fin de la desigualdad, la justicia social, etcétera. Y para terminar, nuestra propuesta para cambiar un poco y mejorar las condiciones para todos los chilenos es una asamblea constituyente, es un proceso vía plebiscito que los chilenos decidan, ellos, cada uno de nosotros decidamos si mantenemos las reglas de hoy del neoliberalismo de los Chicago Boys de los 90 o abrimos una nueva realidad y cada uno construye la casa común donde tenemos que vivir, donde los hermanos mapuche, los hermanos aymara, los hermanos rapanui, los hermanos que viven fuera de Chile pueden construir juntos ese Chile que todos amamos y que todos queremos. Eso es a través de un plebiscito para una asamblea constituyente. Marco, mira, se me vino otra pregunta. ¿Cuál es tu lectura sobre el contexto latinoamericano que venimos viviendo? Nosotros venimos de una última elección en diciembre pasado, ha asumido Mauricio Macri la presidencia y hemos visto más de una decena de DNU, decretos de necesidad y urgencia utilizados por este nuevo gobierno para muchísimas cosas, algunas de ellas terribles para nosotros, por ejemplo, que somos un medio comunitario, como ha sido desactivar la ley de servicios de comunicación audiovisual, que nosotros no consideramos una ley del kirchnerismo, consideramos que es una ley que medios como los nuestros, como la radio comunitaria, han trabajado, han discutido, han debatido y han presionado para que se efectivizara una ley que democratice un poco la pluralidad de voces y los medios de comunicación. Sin embargo, hoy estamos enfrentando nuevamente como una vuelta hacia atrás en ese sentido y en otros sentidos también. ¿Cuál es tu lectura sobre este contexto latinoamericano que ha tenido varios cambios en los últimos años y en los últimos meses sobre todo? Ayer ganó la derecha en Perú para la segunda vuelta. Hace unos meses ganó la oposición a Evo Morales. Hace poco ustedes tienen ya un gobierno de derecha. Brasil, la izquierda está complicada, Venezuela también, Chile también, Ecuador también, menos, pero de todas maneras, Paraguay ya gobierna a la derecha, ¿no? Yo creo que es evidente, estamos enfrentando una arremetida conservadora que pretende poco a poco simplemente decir que todo lo que se hizo estuvo mal, y eso no es cierto. Y a su vez hay que ser autocrítico. El progresismo de América Latina tiene también que asumir que, yo en eso soy crítico, se crearon capas medias los últimos 15 años, gente que era muy pobre hoy día es clase media, y tienen otros sueños, y hay que responderle a esos sueños de las capas medias, hay que hablarle. No hay que demonizar al que está preocupado del dólar en Venezuela, no hay que insultar al que está preocupado del tipo de cambio en Argentina, no hay que insultar al que hoy día
día está preocupado del crédito bancario. La clase media es parte de los países y en América Latina crecieron y son las capas medias las que hoy día protestan también contra Dilma Rousseff, contra el proceso de Maduro, que no es más complejo lo de Venezuela porque es un asedio internacional, una guerra económica, pero también es cierto que en Chile pasa lo mismo. Yo creo que tenemos un talento infinito, las izquierdas latinoamericanas, por despreciar a las clases medias. Las clases medias tienen otros problemas, distintos a los compatriotas más pobres. Tenemos razón cuando decimos que hay que mantener ciertos subsidios, que hay que avanzar en sociedades de derecho. Al mismo tiempo hay que también preocuparse del emprendimiento, de las oportunidades, que son también las dimensiones que participa la clase media. Y a ellos le estamos hablando muy poco, y ellos están decidiendo las elecciones también. Hay que hablarle a todos. Y yo incluso soy más provocador. Incluso creo que hay que hablarle incluso a los que son ricos y explicarle a los más ricos que les conviene a ellos una sociedad de derechos, porque a ellos les va a dar mucho miedo cuando se rompa el pacto social, que supone que cada uno vive de acuerdo a lo que trabaja y a lo que se merece, del punto de vista de la dignidad humana, no del punto de vista de lo que heredó o de lo que acumuló su familia. A mí me parece que los más ricos incluso hay que hablarles más, hay que decirles que son ellos, deben ser ellos los primeros en marchar en la calle por sociedades de derechos, porque para ser rico en un país hay que vivir en ese país, y para vivir en ese país se requieren pactos, y ese pacto social se está rompiendo en América Latina, porque yo creo que los más ricos, no todos, pero una buena parte de ellos, son ultraconservadores y quieren salvarse ellos, sin recordar que hay un pacto social que se escribió hace 300 años en el mundo, que se ha trabajado durante décadas, se ha peleado mucho por ello, que dice que la libertad solo tiene sentido si hay dignidad. Marco Enrique Sominami, te agradecemos la comunicación, te agradecemos la predisposición también para conversar con esta radio comunitaria, y seguramente estaremos en contacto más adelante. Siempre es importante poder mantener estas conversaciones, estos diálogos que tienden también a que podamos un poco mirar con otro prisma la realidad, con el prisma un poco más grande también, ¿no? Más de latinoamericano, y entender que no todos los países estamos viviendo los mismos. Sin embargo, tenemos muchas cosas en común, y compartimos muchísimo más de lo que muchas veces los medios hegemónicos y las clases políticas nos permiten ver. Digamos, los pueblos compartimos muchísimas más cosas. Agradecemos la comunicación y seguramente vamos a estar llamándote, comunicándonos con vos más adelante. Un gran abrazo, nos vemos muy pronto y mucha fuerza a todos los compatriotas de los argentinos y a los hermanos chilenos y a los hermanos argentinos. Un gran abrazo, y si tienen dudas, en la web losprogresistas.cl está toda la información. Que tengan un lindo día. En el centro geográfico de la nación mapuche transmite FMC